Bueno, buenas tardes. En nombre de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, les doy la más cordial bienvenida a este tercer webinar de una serie de 5 sobre el mundo post-COVID desde la perspectiva internacional. Según la Organización Internacional para las Migraciones, hay más de 270 millones de migrantes internacionales en el mundo. Los migrantes son población vulnerable en general, debido a diversos factores, y sin duda estas vulnerabilidades se han visto exacerbadas durante esta pandemia. Los desplazados internos y transfronterizos están particularmente en riesgo. La mayoría de los 25.9 millones de refugiados y de los 41.3 millones de desplazados internos están en países en desarrollo, muchos de ellos ya muy afectados por la pandemia. Las medidas que han asumido los gobiernos para tratar de controlar los contagios han tenido efectos graves sobre la movilidad individual y desde luego sobre el movimiento de personas. En algunos países se ha suspendido temporalmente la migración de mano de obra, mientras que en otros los procesos administrativos para la regularización de migrantes y la asistencia a solicitantes de asilo se han ralentizado. En términos generales, en este escenario de pandemia, los migrantes y refugiados tienden a ser más vulnerables que la población local por su estatus socioeconómico, por habitar o trabajar en ambientes sobrepoblados o subóptimos en cualquier otro sentido, por estar en localidades en las que hay restricciones para tener acceso a servicios públicos, incluidos los de salud, debido a su estatus migratorio, y también por barreras culturales o lingüísticas que limitan su acceso a información sanitaria confiable y oportuna. La sana distancia, como le llamamos en México al distanciamiento social, tampoco se puede guardar si se trata de migrantes indocumentados detenidos en condiciones precarias en espera de su repatriación o de refugiados en campamentos sobrepoblados. Por otra parte, la desinformación, las noticias falsas y la politización de los temas de migración y asilo tienden a abundar en tiempos de incertidumbre y ansiedad como este. Sin embargo, estigmatizar y excluir a los migrantes y a los refugiados conlleva el riesgo de aumentar los contagios y puede implicar consecuencias de largo plazo para su integración y la cohesión social en las comunidades de acogida. La falta de control que se está sintiendo en todo el mundo debido al cierre de fronteras, a las restricciones al movimiento o al aislamiento social, son una muestra de los problemas cotidianos que enfrentan las personas desplazadas todos los días. Hoy la empatía y la solidaridad con estos grupos parecen ser más necesarias que nunca y sin embargo se adivina un futuro más bien complejo, si no es que hostil, para migrantes y refugiados. ¿Cómo han afectado la pandemia y las políticas aplicadas para contenerla a estos grupos? ¿Cómo serán las futuras políticas migratorias y de asilo ante las condiciones que ya se esbozan en el mundo pospandemia? Para empezar a responder estas preguntas nos acompañan en estricto orden alfabético Feline Freyer, profesora de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico en Lima, Perú, y editora asociada de Migration Studies, prestigiosa publicación internacional sobre temas migratorios. Carlos Heredia, profesor asociado del CIDE y experto en temas de migración y de política estadounidense. Gemma Piñol, directora de Políticas Migratorias y Diversidad en InStrategies, un think and do especializado en asuntos europeos e internacionales, enfocado en movilidad, migraciones y gestión de la diversidad. Y Elena Sánchez Montijano, profesora investigadora de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Gracias por compartir sus ideas y experiencia con nosotros. Conforme avance la conversación, por favor, a nuestra audiencia le pedimos que hagan sus preguntas en el chat en línea de este webinar y diríjanlas al experto de su preferencia. Haremos un espacio para dar respuesta a estas preguntas, pero de antemano nos disculpamos si no alcanzamos a conseguir responderlas todas. Iniciamos la conversación con Elena Sánchez Montijano. Para entender a cabalidad la realidad de los fenómenos de migración y asilo, hay que incorporar temas como integración, discriminación y género en el análisis. Es cierto que la pandemia ha contribuido a enrarecer aún más, si cabe, el clima político en países receptores y ha exacerbado las numerosas crisis en los lugares de origen que obligan a la gente a emigrar o a buscar refugio en otro país. Desde luego, esto también implica efectos diferenciados según el género. ¿Qué dirías a este respecto?
cuál era el escenario prepandemia y cómo han cambiado las condiciones para los migrantes y los refugiados durante esta crisis. Tiene 5 minutos. Muchas gracias, Erika, por la invitación y por darme la palabra. Un placer compartir esta mesa con colegas tan queridos por mí. Mira, antes de comenzar a responder directamente lo que me estabas preguntando, yo creo que por dar un marco general al fenómeno migratorio y el COVID hay que decir algunas cuestiones, ¿no? No cabe duda que cuando estamos hablando del vínculo entre cuestiones, entre las migraciones, el fenómeno migratorio y la COVID, no podemos olvidar que el fenómeno migratorio en sí mismo ya partía de una gran complejidad previa, ¿no? Y que era un fenómeno y que es un fenómeno repleto de viejos retos y desafíos. Y básicamente estos retos y desafíos históricamente en el fenómeno migratorio han tenido una incidencia tanto en los niveles más macro como en los niveles micro. Por lo tanto, lógicamente, cuando estamos hablando de la incidencia del COVID sobre el fenómeno migratorio, lo único que podemos ver es un incremento de todos esos retos y desafíos, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablo de retos y desafíos en el fenómeno migratorio? Pues tradicionalmente yo creo que podríamos dividirlos en dos grandes retos y desafíos. Por un lado, lo que es la gestión del movimiento, de la movilidad, de los flujos, ¿no? Lo que viene a llamarse la política migratoria y que con incidencia en las tres puertas posibles de entrada, ¿no? De movimiento de personas. En primer lugar, lo que sería la puerta frontal, que es aquella que está relacionada con la migración de tipo regular, vinculado a mercado de trabajo, a educación, a reagrupación familiar. La segunda, la puerta lateral, que es la vinculada a la de protección internacional, la de refugio. Y en tercer lugar, la puerta trasera, que es aquella vinculada a la migración regular. Es decir, en estas tres formas de movimiento vamos a encontrar retos y desafíos que ahora veremos qué sucede, ¿no? Cuando le introducimos la COVID. Y en segundo lugar, además de los retos y los desafíos que encontramos en los movimientos, podemos hablar de los retos y desafíos que encontramos en la integración de personas, es decir, qué sucede cuando una persona ya ha entrado a un país, qué sucede en términos de educación, de sanidad, de mercado de trabajo, etc. Bueno, ¿dónde estábamos antes de la COVID, ¿no? Para dar respuesta a estos desafíos y dónde estamos ahora con la COVID? En el nivel internacional no cabe duda que el gran paso que se ha dado para dar respuesta a todos estos retos y desafíos antes de la COVID fue el acuerdo del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, que se firmó en diciembre de 2018 y que básicamente lo que trataba es de, bueno, ya sabemos que es imposible dar respuesta a la migración de forma individual y que necesitamos, ¿no?, generar un acuerdo macro que nos permita dar una respuesta, ¿no?, a todos los desafíos que conlleva el fenómeno migratorio. En el nivel nacional o local es muy distinto porque al final cada estado, cada país toma decisiones de cómo va a dar respuesta y depende mucho de cada uno de los intereses ideológicos, políticos, contextuales, históricos, etcétera, que tenga cada país. Bueno, pues básicamente este es el antes y dónde estamos ahora con el COVID. Pues yo diría que básicamente todos los posibles intentos, ¿no?, todas las buenas prácticas, todos esos deseos, ¿no?, de buscar una nueva forma de gestionar la migración han caído, digamos, ¿no? Básicamente lo que ha hecho la COVID es magnificar todos los retos, reflejar todas las incapacidades de la gestión migratoria que hasta el momento teníamos y básicamente lo que ha traído es múltiples desbarajustes, ¿no?, en los sistemas migratorios, en los modelos de gestión, tanto de movimiento de personas como de integración. De forma muy breve destacaré algunos, ¿no?, que creo que son importantes. En el efecto sobre el movimiento de personas, déjenme destacar solamente tres, aunque lógicamente hay más. Yo creo que el primero que hemos visto efecto es un cierre de fronteras generalizado en todos los países, con excepciones muy concretas y muy interesantes, por ejemplo, en la entrada al mercado de trabajo de personas, de personal médico, personal sanitario, como hemos visto en el caso de Italia, o trabajadores temporales agrícolas en el caso de Alemania. Es decir, cuando hemos necesitado reforzar ciertas partes del mercado de trabajo, ahí sí hemos dejado entrar. Pero en términos generales vemos un cierre de fronteras. En segundo lugar, también vinculado al movimiento de personas, la cuestión de las deportaciones o expulsiones de extranjeros de forma mucho más rápida.
Y en tercer lugar, y termino en esta parte, cómo se ha paralizado el movimiento entre fronteras, ¿no? Que vemos un movimiento sobre todo de personas que trabajaban de una frontera a otra, y esto lo vemos muy bien en el caso de Estados Unidos y México, cómo ahí se paraliza. En cuanto al término en cuestiones de integración, y de forma muy rápida porque se me acaba el tiempo, yo lanzaría la cuestión de, lógicamente, la relación entre integración y el sistema sanitario, y sobre todo la falta de acceso a personas en situación irregular al sistema sanitario, el efecto sobre el mercado de trabajo, lógicamente a la economía, ya sabemos las condiciones que estamos en la mayoría de los países, y también conocemos que siempre son las personas más vulnerables a las que les afecta de forma más directa, y los inmigrantes están ahí. Y por último, ya terminaría con la cuestión del racismo y la xenofobia, ¿no? El COVID ha creado un espacio donde la generación de discursos anti-inmigración ha encontrado un lugar perfecto, ¿no? Y aquí, tanto por el miedo, ¿no? El discurso del miedo a que nos puedan quitar otros, los inmigrantes en este caso, ¿no? Puestos de trabajo, acceso a los servicios sociales, se ha visto muy incrementado ante la crisis de buena parte de los estados de bienestar. Y por otro lado, hacia ciertos colectivos concretos, ¿no? Como población de origen asiático, yo creo que es la más visible para todos nosotros. Y aquí lo dejo. Muchas gracias, Elena. Vamos ahora con Gemma Piñol. ¿Cuál era el estado de los temas de migración y asilo en la agenda europea antes de que hiciera su aparición la COVID-19? ¿Y qué situación les espera hoy a migrantes y refugiados que pretendan llegar a la Unión Europea? Tienes 5 minutos. Muchísimas gracias. Voy a gastar 0,5 en agradecerte muchísimo la invitación y la posibilidad de compartir de verdad panel con gente a la que además aprecio mucho. Mira, cuando yo hablo del impacto de la COVID en la movilidad en la Unión Europea, me gusta decir que no estamos hablando del impacto de una pandemia, sino de una sindemia, que como saben son la suma de pandemias. Porque venimos con una pandemia provocada por la enfermedad de la COVID, pero sobre todo lo que tenemos es una enfermedad previa, que es la obsesión enfermiza por el control de fronteras que vivíamos en la Unión Europea y que ya había tenido un gran impacto en la reducción de flujos y en las, a veces, de privación de calidad de las vidas de muchas personas migrantes en los países de la Unión Europea. Es verdad que no podemos negar que la crisis de la COVID tuvo un impacto enorme en la movilidad interna en los países, muchos de los cuales sufrieron cierres y momentos de limitaciones claras de movilidad. Intraeuropea se perdió muchísima movilidad interna y también internacional. Ha habido cierres de aeropuertos, de fronteras marítimas, de fronteras terrestres. Es verdad que no tenemos aún los datos acumulados, pero ya podemos decir que el impacto ha sido enorme en términos de movilidad normalizada. En términos de movilidad, por ejemplo, de entradas por vías irregulares marítimas, en el caso de la Unión Europea, los descensos durante el periodo más crítico de la COVID han sido enormes, con descensos que en el caso de lo que llamamos la frontera más occidental, que es la que afecta a España y las islas, la parte más atlántica, han llegado al 50%, y en la parte de Grecia, la frontera más oriental, alrededor del 20% de bajadas. Y eso además ha tenido un impacto clarísimo en las personas que pedían y solicitaban asilo, porque y aquí, y luego lo enlazo con la segunda enfermedad, la mayoría de las entradas irregulares por vía marítima en la Unión Europea las protagonizaban personas refugiadas, y nosotros hemos pasado de tener cifras de solicitudes que alcanzaban los 80.000 solicitudes en todos los países de la Unión en los meses previos a la pandemia, a menos de 20.000 en mayo de 2020, por decir alguna cosa. Es decir, ha habido un descenso y con que teníamos poco tiempo no lo pongo en una pantalla, pero el slide que enseña las caídas de estas entradas de solicitantes de asilo son muy impactantes. Pero que esto se venía a sumar a una enfermedad que ya teníamos, y esto es a lo que me quería referir. En la Unión Europea y el nuevo Pacto de Inmigración y Asilo que se aprobó en finales de septiembre de este año es un ejemplo de ello. Hay una obsesión enfermiza por el control de fronteras como único instrumento de la gestión migratoria. Los que sabemos de estos temas nos gusta decir que el control de fronteras es un instrumento más de las políticas de inmigración, pero no puede ser el objetivo de las políticas de inmigración, y en estos momentos esta es la enfermedad en las
en la que estamos situados. ¿Qué quiere decir eso? Que Schengen ya estaba enfermo antes de la COVID. Si miráis los países que tenían solicitados restricciones temporales de movilidad, es decir, el levantamiento de Schengen, que le llamamos, antes de la COVID, ya eran muchos. Ahora se ha acentuado y son muchísimos más, pero estamos hablando de que más de la mitad de los países de la Unión Europea ya tenían restricciones. Y básicamente las tenían por la figura de lo que nosotros conocemos como los Dubliners, es decir, las personas solicitantes de asilo que están en un país que no les corresponde que sea el que le regule y estudie su aplicación, su solicitud de asilo. ¿Qué quiere decir eso? Que la desconfianza entre el funcionamiento del sistema europeo común de asilo, la desconfianza de los Estados miembros de unos entre otros, ya había generado restricciones de la movilidad. Cuando llega la COVID, esto lo que hace simplemente es acentuarse. Y yo creo que esto es uno de los elementos que yo creo que me gustaría poner encima de la mesa, es decir, la COVID viene a poner en estrés cosas que ya estaban disfuncionando anteriormente a la misma. Claro, esto ha tenido un impacto muy importante, sobre todo, y esto me parece serio decirlo, en los solicitantes de asilo y en la propia figura del asilo, que en la Unión Europea en estos momentos está enferma. Tenemos el derecho de asilo en una situación de extrema vulnerabilidad. Es evidente que la pandemia ha tenido también efectos claros en la calidad de vida de muchas de las personas que están, pero esto ya lo ha comentado Elena y no voy a entrar. Y sí quiero acabar simplemente con una cosa, que yo estoy segura que vamos a acabar encontrando una vacuna para la COVID-19, pero no tengo tan claro que seamos capaces de encontrar una vacuna para toda la enfermedad que genera esta creación de espacios de miedo, odio e intolerancia que nos está ocupando en estos momentos buena parte de los países de la Unión Europea. Gracias. Muchísimas gracias, Gemma. Ahora vamos con Feline Freyer. Más tarde que en Asia y en Europa, la primera ola de la COVID-19 ha golpeado a América Latina con una intensidad sorprendente. En una región que ha transitado por todas las fases del proceso migratorio a lo largo de su historia y que también ahora vive una realidad angustiosa en el tema del asilo, particularmente por el caso venezolano, ¿cuál era el panorama para migrantes y refugiados en América del Sur antes de marzo de 2020 y qué ha cambiado con la pandemia? Tienes 5 minutos, Feline. Muchísimas gracias por la invitación y a las otras dos panelistas. Sí, que ya compartieron como sus puntos de vista. Yo creo que si pensamos en América Latina antes de COVID y en el contexto del desplazamiento venezolano, que hoy en día más que 5.5 millones de venezolanos han salido de su país de origen y sobre todo han migrado a países en la región, ¿no? Creo que vale la pena en un primer instante contrastar las reacciones iniciales a este desplazamiento con lo que Gemma, ¿no?, describió como esta enferma obsesión con el control migratorio, ¿no? Quizás hay que ir un paso más allá, y yo sé que solamente tengo 5 minutos, pero hay que entender que en la región tenemos las leyes de migración y refugio más progresistas, más garantistas de derechos en todo el mundo, ¿no? Y realmente este desplazamiento venezolano ha sido el primer test en la práctica, ¿no? Si en un caso de realmente ver un desplazamiento o una inmigración masiva o significativa, los países iban a aplicar sus leyes. No lo han hecho, ¿no? Entonces es un poco contradictorio, porque por un lado la reacción en un primer instante fue muy abierta, ¿no? Y vimos que la mayoría de los países en la región abrieron o dejaron sus fronteras abiertas, recibieron este desplazamiento venezolano, pero en la mayoría de los casos sin aplicar sus leyes, ¿no? Entonces lo que vimos, y hay que tener un poco de cuidado porque hubo diferentes reacciones. Entonces Uruguay y Argentina, por ejemplo, son dos países que sí aplicaron de manera unilateral la visa Mercosur, ¿no? Entonces, aunque Venezuela ya no forma parte o está suspendida de Mercosur,
Argentina y Uruguay dijeron eso fue una decisión en contra del gobierno venezolano, no en contra de las personas venezolanas, y nosotros vamos a seguir dando esta visa, ¿no?, basado en el acuerdo de residencia Mercosur. Eso fue en realidad la solución más fácil, y voy a volver a eso, y es algo que hubieran podido hacer los otros países también, ¿no? Pero lo que vimos en los países vecinos, ¿no?, sobre todo Colombia, Ecuador, Perú y también Chile, entonces como la región andina, fueron reacciones más ad hoc, ¿no? Igual fueron, en comparación con la Unión Europea, muy generosas, ¿no? Porque fueron reacciones de dar visas temporales de 1 año con la posibilidad de después entrar a otra categoría migratoria más sostenible. En la práctica, como todos sabemos, la aplicación, quizás también por esta falta de experiencia, ha sido y sigue siendo mucho más difícil, ¿no? Por trabas burocráticas, etc. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que ya antes del marzo de 2020, yo diría que a partir del 2018, ¿no?, vimos un cambio en esas reacciones, sobre todo en los países vecinos, ¿no? Otra vez con diferencias, y ahí es un poco interesante el caso de Colombia, porque Colombia, a pesar de ser el país que más migrantes y refugiados venezolanos ha recibido, ha mantenido una posición bastante abierta, yo diría tanto por consideraciones pragmáticas, porque comparten una frontera que básicamente no está bajo el control del gobierno, pero también por ahí, y Elena ya lo mencionó, por consideraciones de intereses de política exterior, ¿ya? En el caso de Ecuador y Perú, yo diría que también esta primera respuesta bastante abierta también tenía que ver con consideraciones de políticas exteriores y con el rechazo del régimen Maduro, ¿no? Sin embargo, con el incremento de los números, y hay que entender que estamos hablando en el Perú ahora de 1 millón de venezolanos por lo menos, ¿no?, con una población total de 30 millones que han llegado en 2-3 años, ¿no? Unconceivable, ¿no?, diríamos en la Unión Europea, ese tipo de números. Y hubo un cambio de la opinión pública. Elena, también mencionaste el racismo, y vimos los mismos procesos que criticamos desde América Latina, en Estados Unidos, en la Unión Europea, la criminalización y la securitización del tema, ¿no? Y con este cambio en la opinión pública, hubo un cambio desde la perspectiva o el enfoque de relaciones internacionales a un enfoque más doméstico y reacciones restrictivas, la introducción de más requisitos, el pasaporte y las visas humanitarias. De humanitaria no tienen nada, ¿no? Sino fueron requisitos que son imposibles de cumplir para los venezolanos, y por lo tanto vimos bajó el flujo regular hacia Ecuador y Perú, pero incrementó el flujo irregular. Tampoco se aplicó Cartagena, ¿no?, que es la definición más ampliada que tenemos de refugiados, y quizás puedo hablar sobre eso en la próxima intervención. Cierro diciendo que las reacciones en el contexto del COVID también han sido diferenciadas, ¿no? Pero lo que sí vemos es una exclusión de las ayudas económicas en general. Vemos también una exclusión política con propuestas de leyes, y otra vez, no en todos los países, pero por ejemplo en el Perú, cada vez más xenófobas, ¿no? Entonces hay cosas que nos deberían preocupar, pero van de la mano todavía también con reacciones pragmáticas. Entonces en Perú tenemos estas propuestas sumamente xenófobas, y al mismo tiempo ayer se publicó un nuevo decreto para otra regularización migratoria, ¿no? Entonces, para cerrar, es mucha información, contrasta la región con las reacciones en la Unión Europea, pero lamentablemente también vemos procesos muy similares que nos deberían preocupar, y vemos una brecha entre la legislación muy progresista y la falta de aplicación de esta política en la práctica. Muchísimas gracias, Feline. Vamos ahora a México y Centroamérica. Carlos Heredia, 2018 y 2019 fueron años en los que se observaron cambios en los flujos migratorios centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos. En 2020, la pandemia ha creado circunstancias distintas. ¿Cómo caracterizarías a esta migración en este último periodo, y qué efectos ha tenido la COVID-19 sobre los patrones migratorios que se venían observando? Tienes 5 minutos, Carlos.
Muchas gracias, Erika. Bueno, quiero poner sobre la mesa 3 ideas respecto de cómo se habían venido dando los flujos migratorios antes de la pandemia y después abordar el tema de cómo se han modificado. Primero, los flujos migratorios centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos obedecen a factores históricos, a factores culturales y también a factores coyunturales que han estado allí en un largo periodo, pero que se han agudizado con la pandemia, según veremos. Y quiero decir que la migración centroamericana cada vez se ha transformado de ser una migración de hombres solos en edad de trabajar a migración familiar con niños, niñas, a veces con sus padres, a veces no acompañados. Entonces cambió el rostro de la migración. Esa es la primera constatación. Segundo, que los factores económicos que han sido los principales detonadores siguen allí, pero que los factores de violencia sistémica, sea por la depredación de los bienes de la naturaleza, por una economía extremadamente polarizada, por estados fallidos, gobiernos que solo, digamos, trabajan para la oligarquía, para los militares, para las grandes capitales, han provocado este éxodo y se ha agudizado en momentos, en tiempos recientes. Y la tercera idea que quiero poner sobre la mesa es que, contrariamente a la noción generalizada de que, bueno, pues Centroamérica, pues son países muy pobres, todo el mundo se quiere ir de allí, hay un dato que es absolutamente demoledor. En Centroamérica, la situación se puede describir con una frase: niños inocentes y oligarcas voraces. Hay 610 ultra ricos que tienen un capital combinado de 81,000 millones de dólares. Hay flujos de remesas que envían los pobres, es decir, los pobres meten dinero a su país, que la oligarquía recircula a través de sus centros comerciales, de sus bancos, etcétera. Las remesas son ahora en Guatemala, Honduras y El Salvador combinados alrededor de 23,000 millones de dólares al año. La ayuda oficial de Estados Unidos a esos 3 países es inferior a los 1,000 millones de dólares por año. Eso quiere decir que los pobres meten 20 veces más dinero a sus países que la ayuda externa. Entonces no es estrictamente un problema de pobreza, sino un problema de injusticia sistémica y de, digamos, de una extrema polarización. El caso de Honduras es extremadamente grave porque a esto se añade un gobierno que está sustentado primero en un fraude electoral, después en una reelección fraudulenta, y el actual presidente de Honduras ha sido encontrado culpable ha sido encontrado co-conspirador de tráfico de cocaína a Estados Unidos desde 2004. Los gobiernos estadounidenses han decidido apoyar, digamos, el mantenimiento, la conservación, la continuidad de este personaje allí. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Bueno, pues no es muy distinto de lo que han descrito otros colegas, pero básicamente hay retornos forzados, esa sería una primera consecuencia. Segundo, hay una precarización de aquellos que habían iniciado trámites, por ejemplo, de solicitud de la condición de refugiado y han tenido que dejarlos a la mitad, inconclusos, están varados, son desarraigados, según la palabra que utiliza mi colega Jorge Durán. Y termino, el tercero, como ya se ha descrito por otras colegas, la exacerbación del racismo, la xenofobia de migrantes y solicitantes de refugio que son recriminalizados por ser señalados, por supuesto, de manera absolutamente arbitraria e injusta como quienes contagian la enfermedad.
Caramba, de acuerdo, muchas gracias, Carlos. Ahora, si les parece bien, nos enfocaremos en los escenarios que podemos anticipar para el futuro previsible. El mundo pospandemia será todavía menos amigable para migrantes y refugiados, sobre todo para las mujeres. ¿Cómo imaginar las mejores condiciones de integración de estos grupos con una crisis global sin precedente como telón de fondo? ¿Verá la Unión Europea otra crisis migratoria como la de 2015, una vez que se levanten las restricciones de viaje y se reabran todas las fronteras? ¿Seremos testigos de nuevos movimientos de población en América del Sur, producto de la superposición de crisis que ya empiezan a afectar a los países de la subregión? ¿Qué va a pasar con los venezolanos? En el caso de los flujos migratorios mexicanos y centroamericanos, ¿habrá una nueva política migratoria en Estados Unidos, gane Biden o se reelija Trump? Empezamos con Elena Sánchez Montijano. Tienes 3 minutos, Elena. Muchas gracias, Erika, que no tenía el audio encendido. Yo creo que después de escucharnos a los cuatro, el futuro es, bueno, no voy a decir gris oscuro, sino negro completamente, ¿no? Y yo creo que no podemos ver otro tipo de escenario. Y yo diría que uno de los principales motivos por lo que va a ser difícil, ¿no?, plantearnos un desarrollo de una política que sea un poco menos negra, un poco menos oscura, es básicamente porque el tema migratorio en estos momentos, teniendo en cuenta la crisis que está afectando a todos los niveles, no es realmente un tema de agenda política, ¿no? No aparece como uno de los grandes temas cuando está habiendo temas, sobre todo el económico, ¿no?, que está ocupando toda la cuestión dentro de la agenda política, y el tema migratorio, aunque es importante especialmente para algunos países, pero no es el gran tema de discusión, y probablemente y desafortunadamente no va a haber muchos partidos políticos que van a luchar mucho por ese tema, ¿no?, en términos favorables, porque ya hay otros temas más importantes para la sociedad, ¿no?, para un Estado en concreto, que el tema migratorio. Entonces yo creo que ahí va donde vamos a encontrar los principales problemas, ¿no? Y a todo este recorte de derechos, a toda esta securitización, ¿no?, de la que hablaba Felín, a toda esta enfermedad de la que también hablaba Gemma, va a ser muy difícil volver atrás, ¿no?, y volver a recuperar una política un poco más favorecedora para la inmigración en términos generales, ya sea en términos de integración o de apertura de fronteras. Por tanto, ¿dónde nos veo, ¿no? Habrá que tener en cuenta también cómo funciona la recuperación económica, ¿no?, que al final es uno de los principales temas cuando hablamos de inmigración. Pero ¿dónde nos veo de forma muy rápida, ¿no? Un incremento del control de las fronteras, que ya los hemos visto de forma muy clara, y Gemma lo planteaba muy bien, ¿no?, con el Pacto de Migración y Asilo en la Unión Europea. Incremento de retorno en ciertos momentos, y también lo hemos estado viendo. Algo que es muy interesante, y aquí respondo a algo que preguntabas directamente, que es la cuestión de si vamos a ver nuevos flujos de forma importante. Y yo diría que sí. Otra cosa es que los vamos a cerrar y los vamos a bloquear de forma mucho más rápida, ¿no?, por toda esta política restrictiva en la que estamos. Pero hay que tener en cuenta que ya no importa tanto o tampoco importó mucho siempre, pero bueno, los factores de atracción ya no son importantes, son los factores de expulsión. Con lo cual vamos a ver un movimiento de unos países a otros sin que importe al país al que uno va, porque lo importante ahora es necesito salir de mi país, ¿no? Son factores push factor más que pull factor lo que vamos a ver. Y aquí Felín ha comentado una cosa que me ha parecido muy interesante, ¿no?, que nos planteaba las políticas migratorias de América Latina, que son políticas efectivamente muy favorables para la población, donde los derechos humanos son tenidos en cuenta. Y yo no sé si en ese futuro muy cercano veremos un cambio en las políticas migratorias latinoamericanas, ¿no?, yendo hacia esa Europa que si algo tenía la Unión Europea y especialmente la propia Unión Europea, más que los Estados, era una política muy favorable hacia la población migrante, y hemos visto cómo esto ha desaparecido con el COVID. Y yo me planteo si en América Latina en los próximos años vamos a ver lo mismo, ¿no?, reformar las políticas migratorias, la legislación migratoria, para volverla mucho más restrictiva, como ya está pasando en la Unión Europea. De acuerdo. Gemma, ¿tú qué nos dices?
Yo coincido al 100% con Elena y solo por añadir alguna cosa, porque claro, el titular sería no vamos bien y no parece que vayamos a ir bien en el corto plazo. Yo creo que has dicho una cosa que sí que me gustaría puntualizar, porque en la Unión Europea no hubo una crisis migratoria, hubo una crisis de la gestión de la inmigración. Y eso me parece importante, porque eso se va a volver a repetir, porque si hemos sido incapaces de dar respuesta 27 países miembros a una situación que evidentemente fue puntualmente importante y con unos accesos y unos números considerables, pero se ha montado, digamos, un jaleo tal, lo primero que hemos demostrado es que somos incapaces de tomar decisiones conjuntamente, y que las decisiones que además tomamos a nivel nacional son como mínimo discutibles. Entonces, esto sí creo que va a volver a pasar, porque no nos estamos preparando bien. Y de hecho, cuando uno mira el nuevo pacto, la sensación que una tiene cuando lo lee es que no solo no lo vamos a hacer bien, sino que lo vamos a hacer peor. Porque las propuestas que hay en el nuevo pacto, algunas de ellas yo considero que son inviables, y si no son inviables, son una vulneración absoluta del derecho de asilo y de los derechos humanos, porque plantea unas funcionalidades que o estamos hablando de plataformas offshore para empezar a atender a los migrantes, o no sé de qué estamos hablando. Entonces, claro, esto es muy grave y en el marco de la Unión Europea es muy complicado, y eso me preocupa. Creo además que vamos mal por una cosa que ha dicho Elena, que es verdad que no hablamos de políticas de inmigración, no tenemos un debate sereno, sensato sobre modelos, sobre instrumentos, sobre acciones, y en cambio tenemos la inmigración todo el día en los medios relacionados solo con crisis y con discursos xenófobos y racistas. Y eso es muy malo, porque no estamos hablando de cómo gestionar, y en cambio estamos creando un espacio de ruido mediático que lo que hace básicamente es crear confrontación y azuzar los miedos de la ciudadanía. Y eso necesitamos aquí un cambio de narrativa, un discurso público distinto que ponga en las líneas rojas donde tendrían que estar, que era básicamente en los marcos de protección de derechos que tenemos. En el ámbito de la integración, yo aquí veo un poco distinto. Es decir, yo creo que vamos hacia un modelo, y acabo con eso, que en la Unión Europea que vamos a crear como dos niveles. Las personas migrantes, residentes, que lleven mucho tiempo y tal, pues estarán ante la misma situación que estamos todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, que es ante un riesgo que la extrema derecha nos vaya quitando derechos. Y eso lo vivirán con mayor impacto, pero es una enfermedad que tenemos todos. Pero vamos a crear una especie de subcategoría con muchos derechos vulnerados, con una situación de precariedad extrema, y que, como antes comentaba el compañero, se van a enriquecer algunos a costa de los sufrimientos de otros. Y lo dejo aquí para no alargarme más. De acuerdo, mil gracias, Gemma. Feline, ¿cuál es el panorama para América del Sur? Bueno, yo creo que soy un poco optimista y un poco pesimista. ¿Por qué soy optimista? Una cosa que hemos visto ahora en estos meses es que, aunque haya estas propuestas más restrictivas de leyes, de cambios, de reglas en algunos países, ha bajado esta narrativa que en algunos países como el Perú realmente también fue enfermo de la criminalización de los migrantes venezolanos. Ahora todo lo que vemos en las noticias es COVID, ¿no? Y eso en algunos casos, yo creo que en el caso del Perú, eso ha ayudado ahora a esta nueva política de regularización. Yo creo que si no, no se hubiera dado, porque la verdad, la manera en la cual los medios informaban sobre el crimen venezolano acá fue una locura, ¿no? Realmente difícil de entender. El segundo punto que me hace ser un poco optimista, y es un poco loco, ¿no? Pero es la cooperación internacional, y en parte la cooperación internacional con fondos justamente de la Unión Europea, pero también del BID, del banco, que quieren dar dinero, pero quieren darlo en el contexto de la protección de los migrantes solicitantes de refugio y refugiados, y en el contexto de políticas de regularización. Entonces, lo que no hacen en casa, ¿no? Sí promueven en la región, y yo sé que hay interés en recibir estos fondos, ¿no? Por el otro lado, estoy pesimista porque preguntaste por los nuevos flujos. Habrá nuevos flujos y habrá otra ola de emigración, ¿no? De Venezuela en los próximos meses. Ya está pasando y va a incrementar. Y va a incrementar en parte porque el COVID también llegó a Venezuela, y aunque las cifras y la data que recibimos yo creo que no refleja tanto la situación real, ya sabemos que hay
ola, si quiero utilizar esa palabra, otro movimiento, flujo de personas más vulnerables, ¿no? En situaciones más precarias. Y tenemos, ¿no? En el Perú un año electoral el año que viene, ¿no? Entonces va a haber otros momentos en los cuales otra vez se va a politizar, ¿no? El tema. Tenemos que cambiar narrativas, Gemma. Lo que yo creo, y no sé cuánto podemos hacer, y quizás soy demasiado optimista, pero tenemos que hacer entender a los países no solamente las obligaciones que tienen, ¿no? En términos de derechos y protección de derechos, sino que está en su propio interés regularizar. Y justamente cuando empezamos a pensar lo que ha pasado los últimos meses y la salud pública, porque no podemos parar las migraciones, no podemos parar, sobre todo en América Latina, los flujos irregulares. Es utópico pensar eso, ¿no? O simplemente no realista. Entonces tenemos que regularizar, porque si no, no podemos atender a toda la población, y si queremos realmente vencer el COVID, tenemos que atender a toda la población. Y termino con un dato que hemos levantado acá en el Perú, que 65% de los venezolanos que hemos entrevistado, fue una encuesta representativa, sentían miedo o estrés en el caso de tener síntomas de COVID y tener que acercarse a ¿no? las instituciones públicas y buscar ayuda médica. Eso es un riesgo, no el migrante en sí, sino su estatus irregular y el miedo que siente por acercarse a instituciones públicas de salud pública. Gracias. Gracias, Felín. Carlos, ¿qué va a pasar con flujos mexicanos y centroamericanos? La piñata migratoria sigue viva. Bueno, pues habrá que sacar la bola de cristal, pero básicamente concuerdo con las tendencias que han esbozado las colegas. Yo te diría, Erika, que la política migratoria que ha seguido a México en estos últimos años sufrió un giro de 180 grados entre el momento en que inicia la administración del presidente López Obrador y él declara que va a seguir una política migratoria consistente con los derechos humanos que están establecidos en la Constitución de México, y cuando empiezan a tratar a la gente pues un poquito mejor que antes, se corre la voz y la voz llega hasta Camerún y dicen, oye, en México por primera vez en muchos años nos están tratando bien, vamos a intentar a ver si por México podemos entrar a Estados Unidos. Se llena, bueno, relativamente, nunca hemos alcanzado una fracción de los flujos venezolanos que se han descrito ahora, y Estados Unidos se alarma, no por una crisis migratoria, tiene razón Gemma en lo que ha dicho, aquí tampoco ha habido una crisis migratoria, aquí hay una tragedia humanitaria, porque la gestión migratoria recriminaliza a los migrantes y a los solicitantes de refugio, y porque Estados Unidos acabó, el gobierno de Trump acabó desvirtuando completamente su propio sistema de protección y de asilo. Entonces Estados Unidos hace una especie de outsourcing a México para que México se convierta en el policía que frena a los centroamericanos. Después de muchas palabras de que los hermanos pueblos centroamericanos y que los hermanos guatemaltecos y que los hermanos hondureños y salvadoreños, nos dedicamos a echarle a la Guardia Nacional y la palabra la subrayo porque así está, es combatir, para combatir migrantes. Desafortunadamente, termino, Erika, lo que va a pasar depende muchísimo, más de lo que quisiéramos, del resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 11 días. Quisiera decir que está, digamos, en el ethos mexicano el recuperar una fracción del cuidado, del trato con dignidad y respeto. Me temo que eso dependerá del desenlace de la elección estadounidense. Seguimos todos al filo de la butaca esperando esa elección.
Vamos ahora con algunas preguntas de nuestra audiencia. Les pido, por favor, que se animen a preguntar en el chat de este webinar. Y la primera, pues se la dirijo directamente a Elena. ¿Cómo funciona o por qué existe esta restricción y limitación del desplazamiento del humano para ingresar a otro territorio? ¿Por qué hemos caído en esta situación si nos han dicho tantas veces que los flujos migratorios ocurren porque es natural que así sea conforme se integran las economías, las sociedades, las culturas? Respondo yo, pero cualquiera de mis 3 colegas lo harían perfectamente o incluso mejor que yo, pero bueno, yo creo que la movilidad, como la han percibido los estados, está completamente vinculada a los mercados de trabajo, ¿no? Y así, en torno a los mercados de trabajo, es como se han generado las políticas migratorias. Hemos visto países, ¿no?, que durante épocas de bonanza económica han mantenido las fronteras abiertas y de hecho han hecho peticiones, ¿no?, de entrada de personas de otros países simplemente para cubrir puestos de trabajo, ¿no?, necesarios, y en momentos de crisis las fronteras se cierran, ¿no? ¿Por qué llegamos, respondiendo a la pregunta, ¿no?, por qué llegamos a esta situación? Porque no los necesitamos. Y ya, ¿no? Es decir, el gobierno decide no necesitar a más población migrante sin importar la vulnerabilidad de estas personas, sin importar las necesidades de estas personas, sin importar si están huyendo de su país porque están siendo perseguidos por el motivo que sea o porque hay una guerra, ¿no?, en el país que vienen. Con lo cual, básicamente, podría alargarlo, pero yo creo que esta es la situación, ¿no? No queremos migrantes, porque el mercado de trabajo no puede incorporarlos y por tanto ya no los necesitamos y queremos tener a aquellas personas que necesitamos y a las que no, pues no queremos aceptarlas, ¿no? Al final esta es la política migratoria como se ha ido construyendo históricamente, ¿no? Exceptuando, por supuesto, ciertos países, ¿no?, que han tenido políticas más favorecedoras con el tema de la protección internacional, ¿no? Y México, por ejemplo, ha sido uno, ¿no?, históricamente, y vemos algunos casos muy distintos, ¿no? Pero en términos generales estaría por ahí. Si puedo añadir una cosa, Erika, o no. Por supuesto. Simplemente porque estoy totalmente de acuerdo con Elena, pero para añadir también, y eso me parece importante, hay un debate que creo que es, hemos de entender que para los estados, nación, y el mundo hoy en día se basa en un sistema de estados-nación, la inmigración es un elemento clave porque afecta a población y territorio. Y eso es una de estas verdades que tenemos que entender desde la gestión pública. El debate de si se moverá la gente o no, si es legal, si es legítimo, si tendría que poderse limitar o no, es un debate que mientras el Estado-nación esté funcionando tiene muy poco recorrido, pero sí que tiene mucho recorrido el cómo. Y yo creo que tenemos que centrarnos más en el cómo lo hacemos, qué políticas planteamos, qué políticas y qué instrumentos desarrollamos. Y yo creo que tenemos que hacer todos un ejercicio para centrar allí el foco del debate, porque si no, en el gran debate de la movilidad internacional nos perdemos y no vamos a acabar avanzando mucho. De acuerdo, Carlos, tienes 2 preguntas de una vez. Gustavo Gutiérrez, si el resultado de la elección fuera en favor de los demócratas, ¿sería un efecto llamada para personas migrantes? Lo comenta considerando las expresiones del candidato Biden de ayer en el debate, abriendo la puerta a la regularización. Y otra más, ¿qué acciones o decisiones debería tomar México en materia migratoria si llega a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden? Pregunta Diego Flores. Bueno, pues la primera de Gustavo, en realidad no es un efecto llamada porque curiosamente el señor Trump no modificó la legislación migratoria estadounidense. El señor Trump modificó la gestión migratoria, es decir, llevó al extremo lo que ellos llaman el enforcement, el hacer cumplir su legislación, y a diferencia de Obama, que fue llamado el gran deportador, Obama regresaba a las personas que se acababan de saltar la barda. El señor Trump, en vez de deportar a los que tenían 20 minutos o de poner el énfasis ahí, deportó a los que tenían 20 años de vivir en Estados Unidos, con esta crisis de separación familiar que se discutió anoche en el debate presidencial. La inercia es muy fuerte. La burocracia trae ya una práctica que viene arrastrando, y aunque el señor Biden trate de recuperar, digamos, como de nuevo cierta dignidad y cierto respeto en la aplicación de la legislación estadounidense, lo que anticipo es que será difícil que lo haga, porque
ya están arraigadas las prácticas de los últimos 4 años con el señor Trump, y sobre todo lo que decía Gema, no, tendremos vacuna contra COVID, pero no tendremos vacuna contra la xenofobia y esta visión de los migrantes habiendo sido criminalizados. La segunda pregunta de Diego, ¿de qué tiene que cambiar México? Bueno, yo creo que México estamos obligados a cambiar nuestra propia legislación. No tenemos por qué ser maquiladores de la política migratoria estadounidense. En el interés nacional mexicano está el cumplir con nuestra propia legislación. ¿Qué dice nuestra propia legislación? Que hay procedimientos y en este momento yo te diría, Erika, que a un indígena guatemalteco, vamos a decir de Totonicapán, que quiere atravesar México, incluso con papel, le resulta imposible. O sea, no hay manera de que, digamos, en esto de la aporofobia, que los pobres, los indígenas, realmente puedan cruzar México, incluso si cumplen con los requisitos establecidos por la ley, porque hay toda una serie de prejuicios en la instrumentación de estos requisitos. Y quiero añadir un pie de página muy rápido. No hemos hablado del tema demográfico. Muy poca gente en México conoce y menos todavía acepta el hecho de que también la población mexicana está envejeciendo rápidamente. Angela Merkel se lo dijo al pueblo de Alemania abiertamente: necesitamos 1 millón de inmigrantes para pagar las pensiones y las jubilaciones de la tercera edad. Eso en México está mucho más cerca de lo que la mayor parte de la gente cree. Al final de este decenio, México, lejos de tener que darle palizas a los hondureños, les va a tener que pedir a los hondureños: oigan, hondureños, vengan a trabajar a México, porque la tasa de fertilidad y natalidad y reproducción en México ya llegó a un tope, ya se hizo una transición demográfica y nos vamos a acercar a los perfiles demográficos que tienen los países ricos. Entonces, cierro la respuesta a Diego: cumplir nuestras leyes e incluir el factor demográfico en la ecuación. Sin duda, Carlos, es un tema fundamental y quizás a esa ecuación demográfica habría que añadir las pérdidas de vidas humanas por COVID-19 que van a arrastrar muchos países, que tenemos cifras altísimas de muertos o de contagiados que quedarán con secuelas. Es decir, en algún punto se necesitará mano de obra sana que contribuya a esta transición demográfica. Sebastián Patiño y Josué Serrano plantean preguntas que supongo van en el mismo sentido. Si estamos rebasados como sociedades, dice Josué, para administrar situaciones de crisis globales, ¿qué pasará en un par de décadas cuando el cambio climático magnifique las condiciones de pobreza y hambruna? Los estados nacionales están preparados para esto. Es decir, aquí hemos discutido que quizás lo más seguro es que aumenten los flujos porque la gente querrá salir de sus países por las crisis superpuestas que va a haber, quizás sin mucha idea de dónde están las condiciones mejor, pero el cambio climático sin duda es un factor. Y también les diría que justo si queremos lograr la recuperación económica, partiendo de lo que acaba de mencionar Carlos, pues Europa, por ejemplo, Gemma, va a necesitar mano de obra que se haga cargo para esa recuperación, mano de obra que no tiene. Empiezo con Gemma y luego voy con Felín para el mismo tema, porque creo que América del Sur tampoco escapa al dilema. Sí, a mí, yo tengo que reconocer que a mí siempre el debate demográfico me cuesta un poco entrar en él, porque siempre he pensado que simplificamos algunas veces pensando que porque en una región haya mucha población la gente se va a ir de allí, a veces pasa, a veces no, y que estas movilidades vendrán a cubrir los agujeros generacionales que se llevan acumulando. Yo siempre he dicho que a mí esto se me escapa mucho, tengo muchas discusiones con demógrafos que lo dicen, y que además lo discrepan. Y yo siempre digo que a mí al final lo que me interesa es que intentemos gestionar bien las cosas. Es decir, yo siempre me lo miro desde la parte de la gestión pública y por lo tanto es como, será por una razón o será por la otra, pero la movilidad ha formado parte de la historia del mundo, en el caso de Europa ha formado parte
de nuestra realidad siempre, y por lo tanto no tiene ningún sentido intentar limitarla. La única cosa que tenemos que hacer es organizarla bien para que, sobre todo, y eso es una cosa que en el caso de los países de la Unión Europea es de obligado cumplimiento, sea una movilidad con derechos y protección. A mí las narrativas que intentan explicar la migración porque las necesitamos, es decir, la narrativa utilitarista me parece bien para acercarnos a cierto tipo de público, pero siempre me despierta la preocupación que para otro tipo de público les pueda servir de excusa para decir preferimos ser pobres, bueno, pobres seguro, pues si no hay inmigración somos todos más pobres, pero preferimos ser pocos, pero mucho más parecidos a nosotros. Y es, mira, al mundo no es así, vamos a ver cómo gestionamos también la convivencia entre diferentes. Pelín. Sí, quizás sobre el punto del cambio climático, ¿no? Pensando un poco en América Latina, por un lado, y ahí se repite un poco la misma historia, por un lado tenemos legislaciones muy progresistas que hasta incluyen, ¿no?, el cambio climático como una razón que debería, ¿no?, por la cual deberíamos brindar protección a personas a través de visas humanitarias, por ejemplo, en el caso de Argentina. Pero viendo un poco lo que ha pasado ahora con el desplazamiento venezolano, creo que vamos a depender, lamentablemente, vamos a depender de la cooperación internacional, ¿no? Acá en los próximos años las economías se van a ver muy afectadas por el COVID-19 y eso sería un poco mi miedo, ¿no? Si eso también aplica de la misma manera a los países que normalmente dan, ¿no?, o contribuyen más a estos fondos de la cooperación internacional, va a ser muy difícil tal aplicación, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tenemos que luchar, ¿no?, por la aplicación de las leyes, pero muchas veces es difícil y va a ser más difícil si en el contexto de enfrentar, ¿no?, unos años de crisis económica en la región y en el mundo. De acuerdo. Una pregunta más de Ariadna Santos. En la Unión Europea, como en otras regiones del mundo, observamos una tendencia a fortalecer la política nacional. En este sentido, la política migratoria de la Unión Europea corre el riesgo de ser cada vez más nacional que europea. Gemma. Pues llevamos 20 años intentando construir una política de inmigración y asilo, y son 20 años que lleva la Unión Europea, la Comisión, las instituciones luchando contra los Estados miembros. El último pacto lo que nos demuestra es que la Comisión Europea ha tirado la toalla y que ha decidido que serán los Estados miembros que decidirán. Y eso es una pena porque en general, aunque nadie se lo crea, la Unión Europea, la suma era mejor que la suma de los Estados haciendo sus políticas vulneradoras de derechos, la verdad. Ya, Tatiana Broft, hola Tatiana. ¿Podrían compartir ejemplos exitosos de cambios de narrativa para tener políticas más humanitarias y sociedades más acogedoras? ¿Quién la quiere? Carlos. Sí, gracias, Erika. Andrew Seeley, a quien pues muchos en México, Centroamérica, Estados Unidos conocemos, que es el presidente del Instituto de Políticas Migratorias, proporciona varios ejemplos de estos círculos virtuosos en su libro más reciente. Él habla de la revitalización de varias comunidades en el Rust Belt, en el cinturón del óxido de la vieja industria estadounidense alrededor de los Grandes Lagos, con inmigrantes mexicanos que han revitalizado la economía local allí, en esas localidades, y que, contrariamente al prejuicio, no llevaron ni delincuencia ni contagiaron ninguna enfermedad, sirvieron justamente para la generación de empleo y el rescate económico de esas comunidades. Lo que ocurre con frecuencia, Erika, es que cuando las personas, incluso aquellas que albergan prejuicios, conocen en los hechos a Juan y a María y lo que hacen con su trabajo por esas comunidades, empiezan a ver las cosas de manera distinta. Entonces, están en contra de la migración, pero reconocen la contribución de Juan y María a sus comunidades. Eso se dice más fácil de lo que se hace, pero es el mejor antídoto que yo he encontrado para la xenofobia, para el odio, para el prejuicio. El conocimiento en vivo y en directo de la contribución real, cotidiana, dedicada
de los migrantes a las comunidades que los albergan. Felín, ¿tú querías decir algo? Sí, me parece muy importante destacar que en el contexto de América Latina, pero sobre todo Sudamérica, también fue un tema de política exterior y un poco el tema de la reciprocidad, ¿no? Porque venimos criticando a Estados Unidos, a la Unión Europea por sus políticas inhumanas, y un poco lo que llevó al cambio de las leyes de inmigración y refugio fue este cambio primero en los discursos, ¿no? Y aunque a veces no podemos decir que ya, pero después no, hay las brechas entre discurso y ley, hay la brecha entre ley y aplicación. Los discursos, las ideas, los paradigmas importan, ¿no? Y yo creo que como sociedad civil tenemos que realmente tomar un papel ahí muy activo, ¿no? Y tener cuidado que justamente este discurso más de protección de migrantes, pero en el contexto de hacer en casa lo que pedimos afuera, ¿no? Que no se pierda, porque ha sido una narrativa y un discurso muy poderoso, por lo menos en América Latina, y lo vemos en las leyes y también hasta cierto punto en la práctica. Elena. Bueno, me parecía muy interesante lo último que decía Carlos, ¿no? Hay muchas encuestas a nivel internacional donde se pregunta acerca de la valoración y la percepción, ¿no? sobre la población inmigrante, y a la vez se le pregunta a esa misma persona acerca de cuánta población inmigrante conoce, ¿no? Y si trabaja con ellos y si tiene algún amigo, etc. Y es que existe una relación muy directa, ¿no? entre esa percepción xenófoba, racista, entre aquellas personas que no tienen contacto directo con inmigrantes, y por el contrario, aquellas personas que tienen contacto directo con población inmigrante tienen una percepción mucho más favorable, ¿no? hacia la inmigración. Y yo creo que es esto, ¿no? Y es importante resaltarlo en ese sentido. Aprovecho que tienes micrófono prendido para tus últimas consideraciones. Un minutito. Venga, pues un minuto. Que no hay duda, ¿no? Yo creo que escuchándonos a los cuatro, el efecto de la COVID ha sido para todos los ámbitos. Yo creo que el principal y el que a mí puede que me preocupe más es el efecto sobre la desigualdad y cómo los migrantes ya se encontraban en una situación de desigualdad antes de la COVID y lógicamente ahora se ven más afectados. Esto por un lado. En segundo lugar, creo que la COVID es tormenta perfecta para el populismo y el racismo, y hay que buscar cómo contrarrestar estos efectos, a estos discursos xenófobos y racistas, esto que hemos hablado del cambio de la narrativa. Y yo puntualizaría otra cuestión más, y es la importancia de la sociedad civil, ¿no? Cómo hemos visto las organizaciones de la sociedad civil dando respuesta a la situación de vulnerabilidad, de desigualdad tan enorme que ha tenido la población migrante, mientras los estados, ¿no? o parte de los gobiernos se han echado hacia atrás, ¿no? Sin embargo, la sociedad civil también, pasando a una crisis muy importante, ¿no? con la COVID, se han mantenido al frente y han seguido trabajando por al menos tratar de mantener la situación de la población migrante ante el efecto de la COVID. Gracias, Elena. Gemma. Pues yo diría que tenemos que hacer un poco una reflexión Micrófono, sobre... por favor. ¿Ahora se me oye? Sí. Vale, gracias, perdón. Decía que creo que tenemos que intentar buscar, tanto a nivel individual como colectivo, pequeñas vacunas para el escenario un poco triste que hemos dibujado, triste pero realista. Yo creo que una de las cosas que como ciudadanía tenemos que exigir de verdad primero es una buena gestión pública. Tenemos que exigir que se den respuestas que acaben con las desigualdades, que acaben con la discriminación y que sean capaces de entender que mejorar la lucha contra la inmigración irregular, esta batalla en la que parecen encabezados, tiene que ver básicamente con construir vías regulares de entrada. Y eso es un elemento que me parece importante. Creo que también tenemos que exigir y ser partícipes nosotros mismos y nosotras mismas de las narrativas, que tienen que ir cambiando el tono, intentando crear espacios de encuentro y no de confrontación, intentando evitar los insultos, las discriminaciones clarísimamente y el odio que parece que en estos momentos nos llega por todos lados. Y después tenemos que mejorar también la convivencia. Yo creo que aquí recojo lo que decía Carlos de la proximidad y el contacto. Tenemos que construir espacios en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, que sean mucho más cómodos para todos y todas.
Y yo creo que si todos hacemos un pequeño esfuerzo en eso y además lo exigimos a nivel colectivo, aún tendremos alguna posibilidad de acabar con de verdad esta especie de ola de los años 30 que nos parece ir cercando en muchos espacios del mundo. Muchas gracias. Gracias, Gemma. Feline. Brevemente, 3 puntos. Primero, antes mencioné Cartagena, pero Ya. no hablamos sobre Cartagena, ¿no? Y Cartagena aplica tanto al caso venezolano como centroamericano. 15 países en la región han incorporado en sus leyes domésticas de refugio la definición ampliada de Cartagena, que incluye a aquellas personas que huyen de conflicto interno, agresión externa, pero también violaciones masivas de derechos humanos, violencia generalizada y cualquier circunstancia que haya perturbado el orden público. Entonces, cuando estamos hablando sobre los migrantes venezolanos, en términos legales, en la mayoría de los países receptores estamos hablando sobre refugiados. Y eso también aplica en el caso de muchos centroamericanos, ¿no? en México. Eso me parece muy importante. Segundo punto, cuando estamos pensando en los efectos de la COVID en la población migrante y refugiada, deberíamos pensar en la vulnerabilidad económica, legal, pero también en la salud mental, ¿no? Y eso es algo que hemos estudiado acá desde el CIUP. Han sido más afectados y de manera realmente grave en su salud mental en todos estos meses. Cierro con la necesidad de desarrollar políticas de integración para todos. Y eso creo que también es un mecanismo para combatir la xenofobia, no empezar ahora con programas para venezolanos, para migrantes refugiados, sino en América Latina mejorar las políticas públicas y los servicios públicos para todos. Con eso cierro. Muchas gracias. Gracias, Feline. Carlos, una última reflexión. Sí, ahí está. Gracias, Erika. Y creo que hay que buscar 3 equilibrios o 3 ecuaciones ahí donde se compensen un lado y otro. El primero es, hoy vamos a tener por un rato la opinión pública en contra de migrantes y solicitantes de refugio porque la pandemia agudiza, agrava la situación que ya venía de antes y no sé cuándo vamos a poder emplear el término post-pandemia. No sé si tiene fecha de inicio eso de post-pandemia, Erika. Entonces, estos tres equilibrios que vamos a tratar de construir son, primero, el equilibrio político. Tenemos que construir una coalición adentro de nuestra propia sociedad en donde pues haya un respaldo a esto. No se puede esperar simplemente del gobierno, tiene que venir de la propia sociedad y esto es una tarea muy cuesta arriba, pero hay que hacerla. Segundo, un equilibrio económico, justo lo que decía Feline ahora. Necesitamos hacer muchas más alianzas con los propios empleadores. Justo antes de la pandemia me decía uno de los grandes empresarios mexicanos, en el norte de México es algo un poco difícil de entender, coexisten el desempleo con la escasez de trabajadores. ¿Por qué? Porque en nichos especiales, sobre todo en los servicios, en el norte de México, de Baja California a Nuevo León, no encuentran suficientes trabajadores y me dicen a mí, oye, tú que estudias migración y conoces a los migrantes, diles que hay trabajo allá. Entonces, ese equilibrio es esencial, hablar con los empleadores sobre esta situación, que tengan información completa. Y el tercer equilibrio es justamente el equilibrio con la naturaleza. Porque lo que estamos haciendo ahora en la depredación de los bienes de la naturaleza también incide en los desequilibrios que hay en salud pública y también incide en el hecho de que propiciamos ese desarraigo de que ya hablábamos al expulsar población masivamente con políticas que van en contra de la regeneración, de la rehabilitación, de la reconstrucción de la naturaleza. Gracias, Erika. Muchísimas gracias a los 4 por compartir sus ideas, sus impresiones, su conocimiento. La pandemia no ha terminado, pero para mí el mundo post-COVID ya es es decir, una vez que apareció la COVID-19, estamos en el mundo post-COVID. Y el problema es que no sabemos todavía cuáles serán todas sus consecuencias políticas, económicas, sociales,
culturales y demás. Ahora, creo que nos queda claro a todos que el escenario para migrantes y refugiados se complica, pero pues el movimiento de personas seguirá siendo una constante en el panorama internacional, quizá con mayores riesgos y vulnerabilidades para quienes decidan o se vean obligados a desplazarse. Creo que ahí lo que han rescatado sobre la labor de la sociedad civil es fundamental, y estas coaliciones de las que habla Carlos creo que serán muy importantes para tener un mejor panorama. Agradecemos desde luego a nuestra audiencia por estar aquí y les invitamos a participar en el cuarto webinar de esta serie, que tendrá lugar el viernes 6 de noviembre de 1 a 2 de la tarde, y en él conversaremos sobre el futuro del comercio internacional tras la aparición del COVID-19. Muchas gracias a todos, cuídense mucho y hasta la próxima.